Joseph Campos, constitucionalista, está con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Nicolás, buenos días. La controversia sobre este tema de la cuestión de confianza, es decir, es inevitable, ¿no es cierto? Es tan genérica la manera como está planteada la cuestión de confianza en la Constitución que a partir de eso uno puede tener casi cualquier interpretación, ¿o no? No. ¿O hay parámetros? Hay parámetros, hay principios que organizan la interpretación constitucional que determinan en mi posición, y tal como lo ha planteado encima el Premier, que es absolutamente inconstitucional lo que está proponiendo. Está proponiendo una cuestión de confianza bajo lo que se conoce bajo condición suspensiva, cuando eso es completamente inédito en la experiencia mundial, porque realmente lo único que tiene que ocurrir ese día es, ¿me permites debatir los proyectos, sí o no? Y no esperar que en un tiempo futuro, y dependiendo de cómo se debate y lo que sale del debate, yo defino si está aprobada, si yo la considero efectivamente una cuestión de confianza aprobada o no, y lo cierra el Congreso. O sea que él, en el 15 de junio, que acaba la legislatura, va a evaluar, primero, si se cumplió el plazo, y segundo, si lo hicieron como él quiso. Eso es completamente inédito, o sea, eso no es posible. Simple y llanamente, los efectos de una cuestión de confianza son en el momento y directo, y se acabó. Bueno, pero eso se tiene que... Ahora, lo que ha dicho Ernesto Blume Fortini, es que Vizcarra no puede imponer al Congreso el contenido de una reforma constitucional. Pero ¿dónde dice eso? Lo que pasa es que la división... ¿Dónde dice por esta razón sí, por esta razón no? ¿En qué parte está establecido eso? Es que, en principio, el Estado constitucional surge dividiendo competencias. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, miren, como una cuestión de confianza, y para utilizar de repente un ejemplo simple, ¿no? Yo me comprometo a que tú corras 100 metros en 10 segundos. No puede ser, porque una cosa de lo que tú hagas no puede impactar a mí. Entonces acá hay un tema de competencia. ¿Qué es lo que hace el Poder Legislativo? Legislar, discutir. ¿Quién tiene la facultad exclusiva y excluyente de las reformas constitucionales? El Legislativo. Y tiene libertad para configurar la forma y el contenido de la reforma. Claro, pero el presidente puede considerar que para aplicar una política de gobierno y producir las transformaciones que el país se requieren, por ejemplo, hay que quitarle al Congreso la facultad de decidir sobre la inmunidad parlamentaria. Y él puede considerar que eso es una cuestión que plantea un tema de confianza lo suficientemente grave como para pedir precisamente esa cuestión de confianza. Pero en su ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo tiene lo que se denomina la representación política. Y ahí lo que si quiere hacer el Ejecutivo es obtener una decisión política, hace política, negocia, pacta, pero lo que no puede hacer es que lo que ya obtuvo el año pasado, o sea, a punta de amenaza, provocar una decisión que ciertamente lo que va a determinar es que sin congresistas, sin negociar, sin asistir a la Comisión de Constitución, querer obtener la decisión de la representación política. O sea, aquí hay un tema realmente de desconocimiento absoluto, ni sensibilidad. Pero ¿cómo debería ser entonces el procedimiento, según usted? Hay una realidad que ya está predeterminada y que lo habíamos anunciado claramente, que estas reformas políticas adolecen de un problema en la representación política actual, ¿no? Ya estamos a un año de hacer una campaña electoral, y lo que dice Ernesto Blume es lo correcto. Él debería más bien provocar un escenario donde las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, que lleven adelante, pero además con reformas políticas sensatas. Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria que la levante el Poder Judicial es ingenuidad y desconocimiento político, porque precisamente si existe una inmunidad parlamentaria es porque normalmente se trata de proteger al congresista de las persecuciones que las más graves son la del Poder Judicial. Entonces, con esa propuesta del Ejecutivo, tú pones al gato despensero. Segundo tema, la reforma esta que ha propuesto como la primera que va a llevar adelante. Dice que no se debe ser candidato a aquella persona que tenga una condena privativa de la libertad en primera instancia. O sea, reduce la ciudadanía con primera instancia. Sentencia de la Corte Interamericana, caso Yamana contra Nicaragua. Recomendación, el caso Susana Iguchi en el año 95 por el tema. Le recomendaron que debiera haber instancia plural, o sea que está proponiendo reformas... Claro, pero el problema es que tú tienes que tomar medidas de prevención. Tú no puedes correr el riesgo de que los ciudadanos elijan una persona que está condenada en primera instancia porque podría ser condenada en segunda instancia.
Entonces eso te expone tus instituciones a una tremenda fragilidad. No, pero además hay la otra mirada, porque usted dice, ya, no podemos tener al gato de despensero, porque supuestamente, eso es si el Parlamento decide o la Corte Suprema decide sobre el tema de la inmunidad, pero lo que está ocurriendo ahora es que Otorongo no come Otorongo. Es decir, la decisión sobre Edwin Donaire, ¿con qué ha tenido que ver? ¿Con la primera o segunda instancia? No, pues, porque todos los otros estaban presos, porque eran ciudadanos comunes y corrientes. Es que el señor Edwin Donaire votaba con la mayoría. Pero la decisión ha sido estrictamente política. Lo que puede ocurrir es que el respeto a la inmunidad puede ocurrir que no exista, como por ejemplo los Estados Unidos. Hay juicio político, pero no hay inmunidad contra causa criminal. Eso ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero si uno quiere aquí establecer es buscar que la política funcione para obtener decisiones políticas. Lo que no puede aspirar al Ejecutivo, que desde su posición, con congresistas suyos adversos, porque ya hemos leído a Gilbert Violeta, a Juan Cheput, que ni siquiera están de acuerdo con él. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Poner una pistola al Congreso para poder tomar decisiones. Y eso es inconstitucional en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que acá se está buscando... Pero con ese criterio, siempre la cuestión de confianza sería una pistola en la cabeza del Congreso. Y es que la cuestión de confianza, junto con dos instituciones más, han sido producto de la historia aparatosa del constitucionalismo peruano. Este tema de la cuestión de confianza, este tema de los aranceles que lo aprueba el Ejecutivo, y que el presupuesto, si no lo aprueban el 30 de noviembre por el Congreso, se aprueba el del Ejecutivo, han sido hijas de la historia. Porque claro, siempre el Congreso obstruía, pero igual están ahí, ¿no es cierto? Pero obstruían y ahora la gran crítica a Alberto Fujimori es que el 5 de abril del 92 lo que pudo hacer es apelar precisamente a la cuestión de confianza y cerrar la Cámara de Diputados. Y convocar elecciones, y lo que hicieron fue un golpe de Estado. Por supuesto. O sea, lo que está planteado ahora es un procedimiento absolutamente constitucional. El presidente pide voto de confianza, no se lo dan. Es la segunda vez, cierra el Congreso. Porque no tenía los efectos, la cuestión de confianza en el 79 no tenía los efectos que tiene ahora. Porque precisamente lo trágico y lo cómico de este asunto es que la hija del fujimorismo puede cerrar el Congreso fujimorista. Porque claro... hizo dos cosas. Se refiere a la Constitución fujimorista. No, claro, la Constitución fujimorista pone dos cosas. Por si acaso, sino la otra. No, claro, la Constitución fujimorista... La hija menor de Fujimori, la Constitución del 93. La Constitución fujimorista reduce de 3 a 2 el tema para poder cerrar el Congreso legítimamente, a veces de la denegatoria o una censura. Y impone que la cuestión de confianza al inicio del mandato del Premier tenga los efectos de una censura. Eso es construcción perversa. Pero está en la Constitución. Pero precisamente para cuando existe así, hay que poner interpretación constitucional. Lo que no logro entender es cómo debería ser, desde su punto de vista, la formulación de la solicitud de cuestión de confianza para que sea constitucional. En estas circunstancias, ¿cuál debería ser la fórmula? Asesore usted a Salvador del Solar. En primer lugar, yo creo que lo que debería aspirar... Primero, yo creo que no está con el propósito y tal como lo ha propuesto en este momento, necesariamente más que para obtener un conflicto, en primer lugar. Porque yo sí creo que lo que podría aspirar el Ejecutivo es a poner una cuestión de confianza para hacer cosas de su estricta competencia y no de la competencia de otro órgano como es el Legislativo. 1. 2. No puede ponerle ni plazo, ni una condición, ni establecerse la posibilidad de arrogarse la facultad de que aquí, al 15 de junio, que acaba la legislatura, él evalúe. ¿Lo hicieron como yo quise o no lo hicieron como yo quise? Si no lo hicieron como yo quise, cierro el Congreso. Eso no está en la Constitución, pero la interpretación constitucional correcta nos determina que eso es inconstitucional. Pero usted ha dicho la palabra clave, la interpretación. O sea, porque al final es un tema de cómo se interpreta la Constitución, pero la Constitución es absolutamente genérica. Pero dice, el presidente tiene derecho a pedir cuestión de confianza, no establece bajo qué parámetros ni condiciones. ¿No es cierto? Y cuando se acumulan dos cuestiones de confianza y son negadas por el Congreso, él tiene la atribución constitucional de cerrar el Parlamento y convocar elecciones. Pero hay una interpretación que es un principio que se llama corrección funcional. ¿Y a qué se refiere esto? Que toda interpretación tiene que ser coadyuvada respetando las competencias. Y esto es lo siguiente. El que tiene la competencia exclusiva y excluyente de la reforma constitucional es el Congreso de la República. Y eso lo destaca claramente Ernesto Blume, a costa, y eso me parece importante, de rescatar su responsabilidad política,
que la ha puesto por debajo de Claro, responsabilidad magistrado. el problema es que yo he hecho referencia al artículo de Américo Zambrano, ¿por qué? Porque acá hay una lista como de 10 casos que desacreditan completamente el papel que está cumpliendo el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en última instancia desde el punto de vista judicial, lo cual es inconstitucional. Pero o sea, el Tribunal Constitucional está haciendo cosas que no son constitucionales. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral e institucional del Tribunal Constitucional? Pero aparte de que anda uno de sus miembros ahí en la discoteca Escape Club, aparte de eso, ¿no? Sí, ayer pasé por ahí cuando regresando de Trujillo, es anécdota y noticia del día. Pasó por fuera. Por fuera, camino al aeropuerto, camino al aeropuerto, camino al aeropuerto. Pero yo le digo lo siguiente, yo sí creo que acá es momento más bien, viendo la expectativa que provoca, una expectativa bien curiosa. Le preguntamos, todos apoyan la reforma, le preguntamos, ¿la conoce? No la conoce nadie, como ocurrió con las reformas constitucionales que votaron sí o no sin saberlo. El tema está en que hay que aprovechar estas coyunturas emocionales que provoca el Ejecutivo para provocar realmente no solamente la construcción institucional de las normas, sino también afectar el tema de la política. De los 5 reformas que está proponiendo el Ejecutivo, una es más o menos razonable. Las otras 4 son absolutamente ingenuas o contradictorias con otra misma y otras son inconstitucionales. Entonces yo sí creo que es fundamental rescatar el momento para efecto de buscar un cambio en la ciudadanía para que elija mejor, porque estos congresistas están no porque quieren, no porque agarran un taxi y llegan. Sino porque la gente los puso ahí, eso está claro. Porque los partidos los pusieron como candidatos y porque la gente votó por ellos. Muchas gracias.